Vivimos en la era de la inteligencia artificial generativa. Podemos tener rápidamente respuestas a preguntas generales con una redacción precisa, podemos crear videos realistas tecleando instrucciones desde nuestros teléfonos celulares y crear un soundtrack para un video como el que tenemos en Estación Divulga Ciencia en cuestión de minutos. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Por supuesto, esta tecnología que cada vez impacta más en la sociedad, en la economía y en diferentes aspectos profesionales no surgió de la nada. Hoy, en Estación Divulga Ciencia, vamos a mirar hacia atrás y entender los hitos que fueron claves en su desarrollo. Volveremos al presente y nos vamos a aventurar a imaginar qué es lo que viene en el futuro de la IA generativa. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga Ciencia te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Súbete a la Estación Divulga Ciencia, los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, preguntas que intrigarán, respuestas que sorprenden. Bienvenidos a Estación Divulga Ciencia, soy Rob Vallejo, divulgador científico, estudiante de doctorado e investigador de la IA generativa en las organizaciones. Lo que más me asombra y apasiona de la IA generativa no es solo los superpoderes que nos da, sino también cómo nos lleva a parar un rato y preguntarnos qué es lo que nos hace verdaderamente únicos como humanos. Ya sabes, si te apasiona la ciencia y la tecnología tanto como nosotros, no te olvides de suscribirte a Estación Divulga Ciencia, activa las notificaciones y cuéntanos, ¿cómo te imaginas el futuro con la IA generativa? Y acuérdate, comparte este episodio. Este espacio de curiosidad y aprendizaje es posible gracias al apoyo de OEI Ecuador, Radio CCE 940M, Cultura FM 100.9 y por supuesto a la Escuela Politécnica Nacional. Su compromiso con la divulgación científica hace posible que estas conversaciones lleguen a ti. Y sí, este año venimos recargados y ahora podrás escucharnos tanto en radio AM como en FM y pilas también con nuestros horarios porque cambiaron. Vas a poder vernos en plataformas digitales de Red Divulga Ciencia y OEI Ecuador los sábados a las 18 horas, como de costumbre. Estaremos en radio por Cultura FM 100.9 los sábados a las 10 de la mañana y los lunes por radio CCE 940 AM. Pasa la voz y no te pierdas un solo episodio. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Marco Benalcázar. Marco no solo tiene 16 años de experiencia en IA y un doctorado en Ingeniería Electrónica, es el fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Visión Artificial Alan Turing de la Escuela Politécnica Nacional. Además, Marco es un investigador destacado y divulgador científico a través de diferentes espacios de comunicación. Es un gusto tenerte aquí en Estación Divulga Ciencia, Marco. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Roberto, a las órdenes. Un gusto estar aquí. Qué chévere, Marco. Realmente creo que tanto como nosotros has estado siguiendo mucho la evolución de la inteligencia artificial generativa. Es un tema súper apasionante, todo el mundo habla de esto, pero me gustaría justamente que comencemos a entender todos estos hitos que tuvieron que pasar para que tengamos esta tecnología prácticamente en la palma de nuestras manos. Y bueno, por supuesto también como muchas de las tecnologías de software que tenemos actualmente, la inteligencia artificial generativa también se basa mucho en matemática y estadística. ¿Puedes contarnos un poco más cuál es este rol que tuvo la estadística en la IA generativa? La estadística ha sido un aliado y a la vez, no diría un enemigo, pero sí ha estado en la esquina opuesta, llamemos, de la inteligencia artificial. Ajá. Por una parte tenemos la IA generativa, por otra parte la estadística y ahí dense. Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial nace en los años 50 del siglo pasado, aunque en los años 40 Matlock y Pitts formularon un algoritmo que más adelante se llamaría neurona artificial y ahora se conoce como el antecesor de las redes neuronales artificiales. Este algoritmo rompe paradigmas porque hasta ese momento la única manera de explicar datos y de hacer predicciones era a través de
modelos probabilísticos aplicados a datos, que es en esencia la estadística. Ujú. Aparece el perceptron, y el perceptron es un modelo que no usa probabilidad para hacer predicciones, y evidentemente esto rompía un paradigma, rompía un dogma, ¿no? De que había que utilizar probabilidad para hacer predicciones. Posteriormente, la estadística da algunas herramientas que se usan en la inteligencia artificial moderna. Por ejemplo, en estadística existen métodos de estimación de parámetros, un método que se llama método de máxima verosimilitud. Eso es un tema técnico que la inteligencia artificial, el machine learning más propiamente, toma prestado. Y eso es lo que básicamente dan las funciones de optimización, las funciones de costo, que hoy son las que se usan para entrenar las redes neuronales artificiales modernas, las que están detrás de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en un principio, como decía, la inteligencia artificial, el machine learning más propiamente, disputaba de alguna manera con la estadística, pero después han surgido estas sinergias interesantes y evidentemente creo que las dos disciplinas se han beneficiado mucho, ¿no? Y evidentemente ahora inteligencia artificial y estadística son dos disciplinas con enfoques diferentes. Ajá. La inteligencia artificial se enfoca en construir modelos en donde lo que más interesa son las predicciones, la calidad de las predicciones, mientras que estadística busca construir modelos que sean interpretables, modelos que podamos explicar para hacer predicciones. Evidentemente, la estadística no puede implementar modelos tan complejos porque al implementar modelos complejos perdemos la capacidad de explicabilidad o de interpretabilidad de los modelos. Mientras tanto que la inteligencia artificial construye monstruos gigantescos que son, por ejemplo, las tecnologías que están detrás de los modelos de lenguaje grandes, llámese ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de estos. Evidentemente estos son modelos tremendamente grandes que es difícil interpretar. Pero entonces estamos, no sé, dejando a un lado a la estadística y utilizando ahora solo herramientas de inteligencia artificial, o va a depender mucho de cuál es este modelo que necesito para saber si ocupo el uno, o la estadística o la AI. Los dos tienen sus campos, ¿no? La estadística se usa en escenarios en donde interesa tener interpretabilidad, ¿no? Una investigación, por ejemplo, no sé. En campos médicos todavía se tiene mucha vigencia la estadística porque efectivamente no solo interesa predecir bien, sino interesa saber por qué una predicción es del modo en el que se dio y no de otra manera, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Interesante. Y la inteligencia artificial surge como una alternativa en otros campos, como por ejemplo el modelado del lenguaje natural, en donde no interesa tanto o no es, digamos, una tarea primordial el entender cómo un modelo predice un token, sino más bien nos interesa que el modelo simule alta capacidad de comprensión y de generación del lenguaje humano, por ejemplo. Y también que de alguna manera, entre comillas, comprenda el contexto, ¿no es cierto? No únicamente Totalmente. que dé una respuesta. Esto me parece súper chévere, súper interesante, claro, porque como tú decías, en un inicio teníamos estos sistemas de expertos que de alguna manera, o sea, daban una respuesta en base a estadística, una respuesta tal vez la que era más probable que tenía que surgir, pero eran únicamente modelos que servían para ciertas tareas específicas, no eran tan complejos como por ejemplo los transformers que tenemos ahora. Pero antes de llegar a los transformers, quiero preguntarte también un poco sobre las arquitecturas de estos grandes modelos de lenguaje, para llegar a este nivel de complejidad que ahora entienden, por ejemplo, este contexto, se procesan también una gran cantidad de información para dar una respuesta que tal vez algún humano experto de cierta área podría dar también. Se utiliza este tipo de arquitecturas, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más sobre todo de una manera bastante sencilla, porque entiendo que esto es bastante complejo? Algo que fue bastante clave para el desarrollo de la IA generativa, que fueron los autoencoders variacionales. Esto me recuerda las reglas de los prompting, ¿no? Ponte en modo experto de inteligencia artificial, pero da la respuesta con un nivel de primaria. Sí, estamos prompteando por acá. Exactamente, sí, sí, Así sí. tal cual. Bueno, vamos a intentar ser un buen modelo de explicación. La inteligencia artificial generativa es relativamente nueva dentro del campo de la inteligencia artificial. Bueno, entendamos que la inteligencia artificial es una de las disciplinas más nuevas que existen, ¿no? La inteligencia artificial aparece en los años 50 del siglo pasado. Entonces, estamos hablando de que prácticamente la disciplina tiene alrededor de 75 años de existencia. La inteligencia artificial generativa nace en el año 2013, 2014, donde se proponen los primeros modelos de inteligencia artificial generativa, que ahora se conoce así, ¿no? Eran modelos que estaban destinados a generar imágenes. Aparecen los autoencoders variacionales, las redes generativas adversarias, que eran modelos que producían imágenes, ¿ok? En el año 2017, un grupo de investigadores de Google, en julio, trabajan en un proyecto
que se llamaría Transformers. Ujú. Hacen un paper y lo publican en una conferencia prestigiosa llamada NeurIPS, que es de hecho a día de hoy la conferencia más prestigiosa de inteligencia artificial alrededor del mundo. Wow. Wow. Lo anecdótico del tema es que en Google no se interesan por esta creación, que se llamarían Transformers o transformadores, Ujú. pero OpenAI tenía investigadores que sí asistieron a esa conferencia y estuvieron presentes y escuchando de qué se Pendientes. trataba el tema. Wow, ya. Bueno, básicamente OpenAI, los investigadores de OpenAI se enteran del tema, van a su compañía y resulta de que usan una parte de los Transformers. Los Transformers tienen dos componentes, un componente que se llama codificador y otro componente que se llama decodificador. Interconectan decodificadores, construyen lo que sería un modelo generativo de lenguaje, Ujú. que lo van incrementando en tamaño en diferentes etapas. Y en un momento se les ocurre, bueno, liberemos esto a través ver de qué una pasa. interfaz para que el público Ajá. lo use. Vemos. Eso fue el 30 de noviembre del 2022 y en tan Ujú. solo 5 días el tema se volvió viral. 1 millón de personas accedieron a este tema. Fue el nacimiento de ChatGPT. ¿Ok? Wow. Entonces, bueno, los Transformers son una arquitectura de inteligencia artificial un tanto compleja en su estructura, pero básicamente lo que hacen los Transformers es simular capacidad de comprensión. El lenguaje natural se caracteriza por tener palabras, pero las palabras en sí mismas pueden tener diferentes significados y esto ocurre en todos los lenguajes. Por ejemplo, en inglés, like puede actuar como un verbo, Ujú. ¿sí? O también puede actuar como, literalmente, la palabra sí. como, ¿no? Ujú. I like eating food, ¿no? Me gusta comer algo, ¿no? O I look like my father, Ujú. me parezco a mi Parezco papá. a mi Entonces, el significado de like depende del contexto. Bueno, los Transformers se caracterizan por adaptar el significado de las palabras en función del contexto en el que están. Ujú. Y esto es un tema que hasta ese punto no se había podido conseguir. Y esa es la razón por la cual los sistemas Ujú. que existían hasta ese momento para manejar texto o lenguaje natural, que es el lenguaje que nos comunicamos, Ujú. no eran capaces de desarrollar una comprensión amplia y tampoco de dar respuestas complejas. Claro. El Transformer logra en esencia esta parte Ujú. y esa es la tecnología que está detrás de hoy por hoy todos los modelos generativos de lenguaje y de modelos generativos Ujú. que no solamente producen lenguaje, sino también imágenes, porque Claro. recordémonos Ujú. que cuando tú generas un video o una fotografía, tú le dices, no, quiero una fotografía, no sé, de un perro andando en patineta, no sé, por el parque, qué sé yo. Entonces, obviamente, el modelo necesita comprender el mensaje. Ahí están Transformers. Se combinan con otros modelos para generación de imágenes, por ejemplo, modelos de difusión, que es el nombre técnico, y de esa manera producimos imágenes o video. Wow, qué interesante saber o darnos cuenta. Muchas de las personas ahora estamos utilizando la inteligencia artificial para generar videos, audios, fotografías, pero no sabemos realmente qué hay detrás de todo eso. Y es súper chévere que ahorita nos estés explicando eso, porque no es solo el poner un prompt y tener ya la imagen, sino que hay un montón de trabajo detrás de eso. Claro. Y bueno, y la pregunta ahí también sería, o sea, estos Transformers están detrás de la generación de todo, audio, video, foto, de todo. Los Transformers son una tecnología central dentro de prácticamente todas las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. De hecho, y yo diría que si hay una de las cosas que la comunidad de inteligencia artificial puede poner como la comunidad de la física, E igual a mc al cuadrado, es la ecuación de los Transformers. Wow. Sí, sí, sí. Wow, es muy grande. No es muy grande, es bastante sencilla en realidad, pero evidentemente las ecuaciones es algo que no a todo mundo les gusta, pero son necesarias. Hay un punto importante, y justo hablando de ecuaciones, ¿no? Y aquí sí es importante que tengamos en cuenta algo. Inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, yo siempre suelo recalcar, son modelos matemáticos que simulan procesos cognitivos. En esencia, la magia detrás de la inteligencia artificial son las matemáticas. Y no nos queda de otra alternativa que Ver básicamente convertirlas en nuestro aliado, efectivamente, Claro, y sacar el provecho, ¿no? Y hay un punto importante, ¿no? Sobre todo para la audiencia, porque claro, mucha audiencia que usa inteligencia artificial todavía se quedó con algunas escenas de películas de ciencia ficción donde la magia, digamos, la sustancia que daba la inteligencia era un líquido radioactivo o algo por el estilo. No, no. En la vida real, básicamente, las matemáticas son la esencia fundamental, la parte fundamental de toda inteligencia artificial. Toda inteligencia artificial ha sido una función matemática, es una función matemática y seguirá siendo una función matemática. No hay otra alternativa. Ahorita que estamos todos conectados con la inteligencia artificial y la utilizamos para básicamente cualquier cosa, entonces también podríamos decir el de las matemáticas está en todo.
Claro, Incluso ahora literal, está ¿cierto? literal, total. Ajá, qué cague de risa. Bueno, regresemos un poco ya al presente. Obviamente hemos entendido ya un poco de cuáles han sido los fundamentos, los hitos, incluso los eventos en los cuales se han podido dar como que estos tal vez repuntes para que pueda surgir la inteligencia artificial generativa. Pero ahora, estando en el presente, ¿cómo piensas que está impactando actualmente a la economía, a la sociedad esta tecnología? Bueno, realmente creo que el impacto es grande. A ver, solamente para que tengamos una magnitud del impacto, ¿no? La audiencia puede hacer memoria de hace unos 5 años atrás, donde escuchó hablar de inteligencia artificial. No Lo más sé. probable es que haya sido tal vez en alguna película En de alguna ciencia ficción película. y por ahí ocasionalmente en un reportaje que no eran muy frecuentes, ¿no? Ajá. Pero la mayor parte de la ciudadanía probablemente no se enteraba del tema. Hoy prácticamente todo mundo ha escuchado hablar de inteligencia artificial. Eso te da una magnitud de cuánto ha progresado el campo. Claro. Mm. Ahora, ¿cuánto está impactando? Realmente, sabes que este es un tema bastante complicado de estimar porque el impacto está ocurriendo, ¿no? O sea, por por poner un ejemplo, es como que una bomba cayó y la onda expansiva sigue viajando Ujú. y por lo tanto no podemos ver con exactitud realmente cuál es el impacto causado. ¿Ok? Marco, pero sobre todo la pregunta va porque, bueno, obviamente todos hemos utilizado ya inteligencia artificial generativa, ha sido mucho más amigable que otro tipo de tecnologías para Ajá. penetrar en toda la sociedad. Incluso, por ejemplo, el nivel de adopción ha sido mucho más rápido y más intenso que los mismos PCs en su época, ¿no? Pero Más ahora, revolucionario. pero ahora, por ejemplo, lo que se dice mucho es que esta IA generativa o la parte económica de la IA generativa es una burbuja que pronto va a estallar. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, justamente es interesante. A ver, vamos hablando de datos, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, el año pasado, en el 2025, lanzó un estudio que se llama El futuro del empleo, que es un estudio donde hace una proyección de qué va a pasar entre el 2025 y el 2030 con el empleo. El Ujú, Foro Económico Mundial estima que alrededor de 1.100 millones de trabajo van a cambiar, van a evolucionar producto del desarrollo de inteligencia Ujú. artificial. También prevé que alrededor de 170 millones de nuevos empleos se van a crear. Eso es positivo. ujú. Pero también, y ahí viene la parte interesante, también estima de que se van a perder alrededor de 92 millones de nuevos empleos. Brutal. Wow. Si restamos 170 de 92, nos va a dar un balance positivo de 78 millones. Entonces podríamos sacar la conclusión de que, es positivo. ok, en 5 años la inteligencia artificial va a crear 78 millones de nuevos empleos. Pero claro, el problema es que aquí no solamente es una simple operación aritmética, ¿no? Estamos hablando de que de eso ser cierto, evidentemente 92 millones de personas y por consecuencia sus familias se van a quedar desempleados. Y el desempleo es un tema del cual se habla ciertamente en materia de inteligencia artificial. Ese podría ser el primer impacto que... Ese es el primer impacto, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Todas las revoluciones industriales han impactado sobre el empleo. Esto no es un tema nuevo, ¿no? Y eso es un asunto importante a tener en cuenta. ¿Dónde está lo peculiar de la inteligencia artificial que está avanzando a una velocidad exponencial? Ujú. Las demás revoluciones industriales permitían un periodo de adaptación que iba, digamos, o que se alineaba con la velocidad de adaptación de los seres humanos. Es decir, una generación, por ejemplo, la primera revolución industrial se cataliza con el perfeccionamiento de la máquina de vapor. Ujú. Con la máquina de vapor aparecen los trenes que llevan carga y grandes cantidades de personas a distancias largas. Ujú. ¿Quiénes se quedaron sin empleo? Evidentemente los que llevaban carga a sus espaldas, los que criaban caballos, etcétera. Pero claro, la primera revolución industrial ocurre en un tiempo que permitía a toda una generación culminar con ese trabajo que hacían y a las nuevas generaciones empezar con, digamos, la nueva forma en la que operaba la sociedad, efectivamente. Entonces, eso es lo particular. Ujú. Ahora, el problema es que, a ver, Ujú. ChatGPT apareció el 30 de noviembre del 2022. Estamos en el 2026. Estamos, digamos, a un poco más de 3 años desde el aparecimiento y veamos cuántas Ha cosas evolucionado demasiado. se han creado producto de la inteligencia artificial generativa. Entonces, por eso decía, realmente es complicado entender cómo va a pasar. Un dato adicional, y creo que esto también nos va a dar una medida de cuál va a ser el crecimiento a nivel mundial. McKinsey estima que en la inteligencia artificial generativa va a aumentar el PIB mundial entre 2.6 millones de dólares y alrededor de 4 millones de dólares. Es un Ahora, montón de plata. El desafío es un montón de plata. El desafío, ¿dónde está? ¿En qué manos se Tienes- concentra? Exactamente, Exacto. exactamente. Esos son los problemas que enfrenta la sociedad. Claro. Los que mayor cantidad de ese dinero amasan son efectivamente ahora los gigantes tecnológicos y evidentemente el tema es
cómo la sociedad puede Y beneficiarse. además yo pensaría que también debe ser una revolución completa, ¿no? O sea, la inteligencia artificial aparentemente con la ecuación que tú nos decías va a traer muchas cosas buenas. Aunque yo sí creo que todavía la percepción de las personas es que más va a quitar trabajos que darlos en realidad. Sin embargo, también me imagino que, por ejemplo, los niveles educativos también deberían entonces ir cambiando, ¿no? Para que esos futuros nuevos trabajos que la AI me pueda dar vengan también ya, no sé, en una malla curricular o alguna cosa así. Entonces estamos yendo muy lento con respecto a eso, con respecto a cómo en realidad está evolucionando, avanzando la inteligencia artificial. Y solo en la parte educativa. Sí. La respuesta corta es sí. Sí. Lamentablemente, los que van a la velocidad que la tecnología se desarrolla son las empresas que la desarrollan, los laboratorios de investigación y por ahí, digamos, ciertos usuarios, digamos, del público general. Realmente el público, la gran masa, no va a la misma velocidad y el tema educativo no es la excepción, desafortunadamente. Lo que pasa es que, claro, esto involucra un cambio de paradigma, ¿ok? Para poner un ejemplo, yo soy profesor de inteligencia artificial. Antes veías pseudocódigos que son básicamente el paso a paso que tiene que hacer un algoritmo y el deber consistía en pedirle al estudiante que implemente eso en algún lenguaje de programación, ¿ok? Hoy por hoy eso no tiene sentido enviarle a un estudiante porque un estudiante puede cargar el paso a paso en cualquier inteligencia artificial generativa y pedirle que le genere el código en cualquier lenguaje de programación. Wow. Y el estudiante simplemente no ha ganado nada al respecto. Claro. Entonces, hoy por hoy, evidentemente, eso te muestra que la educación cambia. Y así Debe como cambiar. ejemplo, Sí. prácticamente todo ha cambiado. Entonces, evidentemente la sociedad necesita evolucionar rápidamente y ese es el gran desafío en el que todos nos involucramos, ¿no? Sí, bueno, y de hecho actualmente en cualquier otra materia tal vez que requiere del aprendizaje a través de, no sé, el procesamiento de información de los estudiantes, de un sentido crítico, Ya utilizan lo hacíamos a través de ensayos, pero Claro, ahora ya eso ya utilizan no tiene inteligencia sentido hacerlo. artificial. Ahora, una última pregunta, Marco, y esto ya es para cerrar porque se nos acaba el tiempo, ha volado, no ¿Cómo sé hablamos? no sé cómo vuela tanto el tiempo, pero bueno, hablando un poquito del presente, ¿no es cierto? Obviamente tú nos contabas que esta transición de alguna manera hacia un momento en el que veamos los beneficios o el impacto de la IA generativa tanto en la economía como en el empleo va a tomar algún tiempo. Y hemos visto también en este tiempo que ha avanzado también la IA generativa con diferentes modelos, hemos visto que al inicio teníamos modelos que eran bastante imprecisos, alucinaban, tal vez los usos no eran muy prácticos de esta herramienta, pero ahora tenemos, por ejemplo, diferentes cosas. Los modelos han mejorado mucho, podemos producir imágenes, video, Precisos. ajá, que son mucho más precisos y también que nos ayudan a aplicarlos a ciertos casos de uso. Se ha dicho que, por ejemplo, este año va a ser el año de la IA agéntica, que creo que es cuando específicamente encontramos o le damos uso a esta herramienta para ciertos casos específicos. Pero, ¿tú cómo ves esta evolución en el futuro? ¿Cómo ves el uso de la IA generativa, no sé, de aquí a unos 4 años, por ejemplo, para el 2030? ¿Cómo estaríamos usando nosotros de esa herramienta? Considerando que además evoluciona muy rápido, ¿no? Exactamente. La inteligencia artificial. Totalmente. Voy a empezar por algo que me quedó pendiente responderte de si vivimos o no vivimos una burbuja. Este es un tema que está en debate. Ujú. ¿Ok? Y creo que el hecho de si hay o no hay una burbuja va a depender del valor que agregue la inteligencia artificial en la sociedad. Hoy por hoy se cree que existe una burbuja porque las grandes transacciones que se dan en el mundo de la inteligencia artificial se dan entre las big techs. Es decir, en este grupo selecto, llamémoslo así, pero no hay una transacción con el resto de la sociedad. Pero yo creo y tengo fe, y lo estamos viendo, la inteligencia artificial empieza a desplegarse en grandes sectores y empieza a agregar valor. ¿Cómo viene el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, a nivel técnico se plantea una meta que es conseguir lo que se denomina inteligencia artificial general. ¿Cuál es el tema de esto? Es conseguir una inteligencia artificial que pueda resolver la mayor parte de tareas con un desempeño promedio que sea igual o superior al promedio de los expertos en esos campos. Ya. ¿Okay? Es decir, una inteligencia artificial que pueda operar a nivel de experto en la mayoría de dominios en los que nos movemos los seres humanos. Ese es el tema a nivel técnico. Pero claro, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Cómo avanza la tecnología y cómo la usa la sociedad, ¿no? Ajá. Yo creo que en algún punto, si es que la tecnología sigue avanzando como está, realmente la brecha va a hacer que el tema de desarrollo tecnológico tenga que aterrizar más, tenga que acercarse más a la gente, porque Ajá, en definitiva no tiene sentido seguir desarrollando y compitiendo cuando la mayoría de personas no la pueden usar, ¿no? Exactamente. Claro. Lo que yo veo, y en esa parte soy optimista, es que de a poco, a pesar de esta lentitud que tiene la sociedad, de a poco va a ir mejorando la capacidad de usar inteligencia artificial y
cada vez más personas van a saber cómo usar para agregar valor a su vida personal y sobre todo a su vida profesional. En esta parte yo soy optimista de que eso va a ocurrir, pero evidentemente el tema de inteligencia artificial incluso se ha convertido en un tema geopolítico, ¿no? Claro, Hoy por hoy China, Estados Unidos disputan y Europa también empieza a sentir de que no puede fiarse de únicamente su socio norteamericano. Entonces en Europa también existe, digamos, este deseo de poder desarrollar inteligencia artificial y creo que es un punto importante a tener en cuenta. En Latinoamérica y el Caribe también estamos dando un paso hacia ese punto, hacia conseguir una soberanía en el desarrollo de inteligencia artificial. La siguiente semana, el 10 de febrero, se va a lanzar un modelo de lenguaje grande latinoamericano que se llama LATAM GPT, en el cual nosotros también hemos contribuido con un granito de arena para el desarrollo de este modelo que tiene como eslogan un modelo desarrollado por latinoamericanos con especialidad en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Sí. bueno, soy optimista, como digo, sí, el mundo va progresando y yo espero y aspiro que al final todos podamos sacarle provecho Sí. a este tipo de tecnologías que están ahí y que realmente pueden agregar enorme valor. Así que, aparte de generar memes o imágenes que las viralizamos por redes sociales, Ajá. estas cosas nos pueden dar otras cosas más que realmente agregan valor, aparte del entretenimiento, que está bien hacerlo, por supuesto. El saber usar. Exactamente. Chicos y chicas, bueno, hemos cerrado este bloque súper interesante con una conversación súper enriquecedora también. Les recuerdo que, bueno, como conclusión un poco de este programa y de esta partecita, es como que la IA generativa está en nuestras vidas, va a seguir por mucho tiempo seguramente, así que es importante comenzar a manejarla ya, saber incluso también cuáles pueden ser sus beneficios y cuáles son sus riesgos, pero esa pregunta la vamos a responder un poco después. A continuación vamos a tener un pequeño bloque de visita al Museo Interactivo de Ciencia para que conozcan ustedes qué se está haciendo en este espacio de divulgación científica. Volvemos en un ratito. Muy buenos días con todos, esto es Ciencia Bacana, me llamo Jaime Quisper y me encuentro junto a la técnica educativa Michelle Flores. El día de hoy quería hacerte una pregunta acerca de este grandioso espacio conocido como Paramístico dentro del MIC. ¿Cómo nace la idea de utilizar a las plantas del páramo como método de enseñanza para el público? Bueno, ese es un espacio en co-creación con la Universidad de ESPE. Entonces ha sido una idea de 5 científicas, de 5 mujeres ecuatorianas científicas que estudian las plantas desde su laboratorio, desde la investigación en el páramo de la Antisana específicamente. Ha sido lindísimo trabajar junto con ellas para poder traer un pedacito del páramo hacia el museo. Ha sido un proceso creativo súper lindo que nos ha permitido ver desde muchos puntos de vista, como conocer cada característica de las flores, de las plantas, todas las adversidades que pueden ellas tener al sobrevivir en un espacio tan frío, muy extremo en cuanto al frío, a las necesidades que necesitan las plantitas en este espacio. Pueden observar como varios espacios donde tenemos como en 3D, en 2D, cada espacio para las plantas para que puedan conocerlos bien. Ok, interesante. Y tengo otra duda, es más dirigida a usted. Como técnica educativa, ¿cree que esta es una forma de enseñanza adecuada para el público, para los niños? ¿Una forma lúdica de que aprendan acerca de estas plantas, del páramo? Su punto de vista. Es la idea salir de lo académico, de la parte académica, ponerla bastante didáctico, bastante colorido. La idea es que los chicos puedan, justamente en el Museo Interactivo de Ciencia, puedan interactuar con los elementos, puedan tocarlos, puedan sentirlos, puedan verlos. Hemos desarrollado también varias actividades a lo largo de este mes y a lo largo de los siguientes meses también habrán muchas más. Podremos ver mucha más la sensorialidad de lo que nos brinda el páramo, ¿no? Capaz no tenemos un interactivo como para del olfato, pero justo en este mes hemos desarrollado como detectives de olores que nos ha permitido como desarrollar este sentido también. Vamos a seguir desarrollando otros más donde podemos crear nuestra propia planta también, como a partir de las características de las plantas del páramo que tenemos aquí. Entonces se siguen desarrollando varias actividades que nos permiten conocer a las plantas del páramo de una forma mucho más divertida, de una forma mucho más que genera la curiosidad de los niños y las niñas y que genera este interés y este cuidado por
por las plantitas y generar por la naturaleza. Me llamó la atención bastante eso de generar nuestra planta con respecto al reconocimiento. ¿Nos puede dar un poco más de detalles acerca de eso? Bueno, es una actividad que vamos a proponerla para el mes que viene. La idea es que vengan con sus familias, los niños, y puedan crear a partir de las plantitas, de las características que vemos de algunas que tienen pelitos en sus tallos, otras son súper fuertes, otras son súper coloridas. A partir de estos rasgos que les ayuda a ellas mismas a poder protegerse del frío o atraer polinizadores, puedan las niñas y los niños crear desde su imaginación una planta como creen que se podría ver, porque capaz tenemos en nuestro imaginario cómo es una flor y es como redondita en el medio y con los pétalos en los extremos, pero podemos ver a lo largo de todas estas, la diversidad de las plantas, que hay muchos tipos, hay muchas estructuras de las plantas, entonces esto les permite en diferente forma poder adaptarse al espacio, y bueno, por eso es como la idea de la actividad, que podamos crear nuestra propia plantita partiendo de estas premisas en las plantas del páramo. Esta sería mi última pregunta. Esta es un tanto más personal. De todo, prácticamente la exposición que se ha puesto y se ha llevado aquí a cabo, se han hablado de varias plantas del páramo. Quiero saber para usted cuál es su preferida, cuál es la que más le ha llamado la atención, por características, por aspecto. Bueno, me gustan muchísimas, la verdad. Tengo afinidad por varias, pero si puedo nombrar al menos unas dos. Es la chicoria, que es una que es súper parecida a la margarita más o menos, pero la historia con ella es que es polinizada también por los venados del páramo. Entonces es súper interesante como ellos manchan su naricita de flor en flor y son parte también de la polinización. Me encanta esa historia, contarla siempre, y como en llamativa me gusta la alegría del páramo porque es la flor azul que podrán observar en las imágenes y es como la más llamativa y la que cuando llegas al páramo puedes saber que es de ella y reconocerla fácil, porque no hay muchas plantas con este pigmento azul. Muchísimas gracias, profesora, ha sido un gusto poder trabajar con usted. Esto sería todo por el día de hoy. Esto ha sido Ciencia Bacana, espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Súbete a la estación Divulgaciencia los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, pregunta